Que Dios les bendiga en esta noche, hoy sábado. Sé que los sábados hay poca audiencia, pero bueno, vamos a hacer nuestro video. Quisiéramos estudiar hoy a Colosenses 2:13, un texto muy importante, y me interesa sobremanera la parte donde dice que habiendo perdonado todos los pecados. Vamos a discutir si son todos o son una parte. Eso es importante. Lamentablemente, cuando hablamos de salvación, la mayoría de los cristianos no quieren pensar, o sea, no quieren estudiar el tema a profundidad, sino que lo que quieren es solamente lo que se les ha enseñado y verlo un poco más subjetivamente, de acuerdo a los sentimientos, al pensamiento, a la lógica, a lo que miramos, más que a lo que Dios ha hecho, ¿no? Lamentablemente, en vez de ver a Dios en cuanto a la obra que hizo por nosotros, nos miramos a nosotros. Y cuando nosotros nos miramos, lo que vemos son las imperfecciones, o sea, todas nuestras imperfecciones. Y por supuesto, nos queda la sensación de que nosotros mismos no podríamos asegurar que tenemos una salvación segura, porque nos miramos nuestros defectos. O sea, nos estamos viendo nosotros, nos estamos examinando cuando lo que tenemos que es examinar, no lo que yo puedo hacer, ni cómo puedo corresponder yo, sino lo que Él hizo en realidad y entender realmente qué fue lo que Él hizo. Entonces hoy vamos a analizar, como dicen, hacer una exégesis de 2:13. Se me ha ocurrido hoy tocar ese texto porque hay un argumento por ahí que dicen, ¿cómo es que si Cristo perdonó todos nuestros pecados, nos tienen que seguir perdonando? Y no logramos encontrar la diferencia, ¿no? Si ustedes se pueden dar cuenta, que lo vamos a ver en Colosenses 2:13, el perdón de los pecados es para podernos dar vida. Solo el hecho de darnos vida garantiza nuestra salvación. O sea, nosotros tenemos que entenderlo, ¿no? Saludos a Economo, Lepin, Melvin, cae toda la tropa, Yesco el griego, Harrison, saludos a el argentino, el tico, el dominicano y el puertorriqueño. Vamos hoy a estudiar. Ayer estuvimos hablando sobre 3:5 de Tito y vamos a hablar de Colosenses. Vamos a estar estudiando todos estos textos, pidiéndole a Dios que nos ilumine, nos dé sabiduría para poder transmitir exactamente lo que el texto dice. Así que, sin más dilación, vamos a ir al texto. Vamos a ir al texto Colosenses, vayan, busquen su Biblia y se buscan ahí Colosenses 2:13. Aquí ya lo vamos a ver, aquí donde lo tengo. Aquí lo ven. Ahí está. Entonces vamos a analizarlo y lo vamos a ver en la Reina Valera. Vamos a comparar Reina Valera con el texto griego para ver cómo nos tradujo Valera y si no se presenta algún tipo de problema con respecto a la traducción. Vamos a ver. Entonces, trabajamos con la versión Valera y con el interlineal del señor Francisco La Cueva. Estos son nuestros materiales con los que vamos a estudiar el pasaje 2:13. Ok, dice, y a vosotros. Es correcto lo que está haciendo Valera, está diciendo aquí, y a vosotros. La traducción viene correcta. Estando muertos o muertes estando, lo que hace Valera es que coloca primero estando, juntas necrus, y aquí es necrus, muertos estando. Enfatiza, el apóstol Pablo enfatiza mucho esta palabra, necrus, muertos. ¿Qué tipo de muerte es esa? No puede ser física. Entonces, es, para empezar, muerte espiritual. Que por cierto, el hereje García lo niega. Muerte es espiritual.
muerte espiritual. Esto es muerte espiritual. Entonces, hay una muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Es la separación, incomunicación, incomunión con Dios. La imposibilidad de poder tener una relación con Dios. Estar en una correcta relación con Dios. O sea que estar muerto en delitos y pecados equivale a estar condenado. Saludo a Sergio, Edgardo y Adrián. Ya la tropa sube y ya están ingresando los hermanos que estudian acá en Escuela de Griego y invitamos a las personas que quieren acompañarnos también y recuerden que no es imposible ser parte de la escuela. Ok, entonces, primer detalle, recuerde que aquí el GIMAS que tenemos es objeto, debe ser objeto directo, lo vamos a comprobar después, si lo es o no lo es, estando y a vosotros estando muertos en delitos, estando. Está hablando aquí de, hay un, puede ser este participio adverbial, mientras estaban muertos o a causa de estar muertos, puede ser el participio puede ser causal, puede ser hasta temporal, mientras estaban muertos o en el momento de estar muertos. Me parece que por lo que veo por encimita, las opciones de casual y temporal podrían ser las dos opciones que tendríamos con respecto a este, que de hecho nos vamos a dar cuenta que es un modificador del verbo principal, del verbo finito, del verbo, el que está conjugado, lo vamos a ver. Pero ¿qué nos va a decir? Nosotros estando muertos en los pecados, aquí dice a los pecados, podría ser en los pecados, que podría ser de pronto activo y referencia, con referencia a los pecados, en lo que toca a los pecados o a las transgresiones y a la incircuncisión de nuestra carne. Bueno, como siempre hemos dicho, hay que tener mucho cuidado cuando analizamos la conjunción que, porque puede tener diferentes valores, diferentes usos. Hipotéticamente podríamos de pronto decir, en las transgresiones, esto es, o haciendo referencia a la incircuncisión de la carne, o sea que está indicando que la incircuncisión de nuestra carne es la causa de nuestras transgresiones. Podríamos, de pronto, saludo a Lionel Medina también, que está aquí en nuestro estudio y en nuestro análisis, no solamente exegético, en nuestro análisis, ¿cómo se llama? Sintáctico, sino la interpretación, la parte exegética, lo que vamos a extraer, Entonces vamos por partes. Estamos tratando de ordenar un poquito la oración. Si usted dice, y a vosotros estando muertos o muertos estando, hasta ese momento está indicando un estado en el que estábamos a los pecados que a causa de los pecados. Recuerden que hay un dativo, también creo que tenemos un dativo de causa. Déjenme para verlo, vamos a revisarlo. Aquí estamos haciendo, como dicen por ahí, una exploración del texto. No lo he analizado en realidad. Usted sabe cómo soy yo, de un momento a otro se me ocurre poner el texto. Entonces, en el caso acá estando muertos a los pecados, estando muertos, y a vosotros estando muertos en los pecados.
ahí estaríamos hablando del dativo. Yo les había, con referencia, les había dicho que podía ser de pronto de referencia con respecto a el 86. Nos habla de la referencia. El sustantivo en dativo es aquel en referencia al cual una cosa es presentada como verdad. Un autor puede usar este dativo para calificar una declaración que no puede de otra manera efectivamente. De esta manera, el dativo de referencia puede ser también llamado dativo de marco de referencia, limitante adjetival y de contexto. Sí, me parece. Este es el uso común del caso dativo. De hecho, el dativo es el caso que más se usa la referencia respecto al reorden en consideración de. Bueno, ahí podríamos dejarlo de pronto como de referencia. Entonces, estando muertos con referencia o en referencia a las transgresiones y en este caso tendría que ser igual, estado dativo, y referente eh, a la incircuncisión de vuestra carne, que tendría que tener un valor igual, ¿no? Si es de referencia para Thomasin acribistía, debería ser igual. Ok, pero en todo caso aquí no es donde quiero centrar la idea que quiero traer hoy. Entonces nos dice que aquí está coma y digo generalmente, porque no necesariamente tiene que ser así, siempre la oración subordinada, que la considero una oración subordinada, cuando dice estando, adverbial. Ya le dije que puede ser estando por causa de estar muerto en delitos, o en este caso por en las transgresiones, y en puede ser que esté juntando, acumulando información, y en la incircuncisión de vuestra carne. Dio vida juntamente a vosotros. Vuelve a repetir nuevamente el Gimas. ¿A quiénes? Dio vida a vosotros. Y se está hablando de estando, y a vosotros estando, dio vida. Vuelve a repetir el Gimas. Vamos a verlo aquí. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la disposición de vuestra carne, os dio, ahí está dio vida juntamente a vosotros. Ese es el os, con él. La vida que se está recibiendo es juntamente con él. Este es el misterio de Dios. O sea, y este es el poder de la fe. Por eso no puede haber más nada que no sea solo fe. Porque es lo único, como bien lo dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, y dice por medio de la fe. Porque Pablo sabe que no hay otra forma de ser salvo, porque cuando usted cree todo lo que aquí ha sucedido, se le va a aplicar a usted. Lo que Pablo está diciendo aquí es que dio vida a vosotros, dice a vosotros, dio vida. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso? Cuando estabais muertos en delitos y pecados. No, no fue cuando usted nació, que en ese momento se está cumpliendo esto. No, esto se cumplió en Cristo, en su muerte y resurrección. Ahí fue donde se cumplió. No. Esto no está sucediendo. Esto no está sucediendo propiamente cuando usted llegó y aceptó al Señor Jesús. Ya esto se dio, y cuando usted cree lo que ya se dio, se te aplica a ti. Se hace una realidad en tu vida. Por eso es el acto de fe. Por eso las obras no valen, pero absolutamente, pero para nada. No pueden mover nada de esto que está sucediendo aquí. Vean que la palabra dice, si yo quito este prefijo que está aquí lo que me queda es dio vida a vosotros. Por eso es que ¿cómo se llama? La Valera dice dio vida y pone juntamente.
y luego pone con. Entonces habría que ver aquí el sin, si Valera está considerando el sin como juntamente, y aquí está colocando el con. Vea que es el mismo. Aquí está como preposición y aquí está como prefijo. Vea que es el mismo. Sin, sin. Y rige, siempre rige dativo. ¿Qué opciones tenemos con sin? Vamos a ver. Sin me dice que es solamente con dativo y tiene, tiene una, aparece con dativo y con genitivo. Con genitivo significa de ventaja para el beneficio de, dice aquí el señor ¿cómo que se llama? Wallace. Pero el otro es compañía o asociación. Entonces vamos a poner que sin es compañía, compañía, y dice además asociación. En la compañía de con, en asociación con. Entonces tiene la idea de compañía y de asociación. Si son socios, o sea, porque nos está incluyendo, dice, a vosotros. Nótese que menciona a él y a vosotros. Está uniendo a Jesús con nosotros. Es lo que sucede aquí. Entonces él dice, os dio vida, por eso Valera dice, os dio vida, ella dice, juntamente, y pone con él. Evidentemente, juntamente, Valera está traduciendo esto juntamente y lo está traduciendo como como en asociación con él, asociados a él. Y ya todos sabemos lo que es un socio. Vamos a ver lo que es un socio. Vamos a buscar la definición de socio. Vamos a ver, socio. Me interesa esto es muy importante. Estamos hablando ya aquí de una sociedad. Aquí hay una sociedad. ¿De acuerdo? Eso es lo que Pablo está hablando, de una sociedad. Ahí está, no sociedad, sociedad. Ajá. Ok, vamos a ver entonces, buscamos socio. Vamos a conocer socius, creo que viene en latín. Vamos a ver qué significa. Esperemos que tengamos aquí una buena definición. Socio. Vamos a buscar la etimología. A ver qué nos dice. Vamos a ver porque nos interesa la B socius en latín, correcto. Dice, vamos a ver qué dice. Dice socio, del latín socius, asociado. Socios. Dice, persona perteneciente a una asociación o un club. Forma amistosa e informal de dirigirse a un extraño. Bueno, persona con un vínculo de amistad. El uso coloquial. Primero, persona perteneciente a una asociación. En la parte, vamos a ver qué significa asociación. Vamos a ver qué nos dice asociación. Nos dice que es del latín associationem, acusativo de ¿qué letra? Asociatio, a su vez de asociar y juntar. Entonces ya la idea de socio es de estar junto. Ok, asociación, dice, el acto de asociarse, el estado de ser asociado, un grupo de personas asociadas para un propósito común, una organización. La idea es comunidad, o sea, que algo es común. O sea, que si es común, lo que le va a suceder a uno le va a suceder al otro. ¿De acuerdo? Y por supuesto, cuando nos dio vida, juntamente con él, ¿cuándo fue? Lo va a explicar en otro texto, tal vez lo vamos a ver ahora, fue cuando resucitó a Cristo. Cuando resucitó a Cristo, en ese momento que lo resucitó, ahí fue cuando nos dio vida. ¿De acuerdo? Ok. Interesante sería profundizar en la frase juntamente con él. Eso es lo que estamos haciendo, Edgardo. Tengan tranquilidad, tengan paciencia. Vamos a llegar ahí. Un grupo de personas asociadas para un propósito común. Hay un propósito. O sea que cuando Dios le dio vida a Cristo, no le dio solamente vida a Cristo. No solamente le dio vida a Cristo.
Hay un pasaje que ahorita lo vamos a ver. Es un pasaje similar que es Efesios. Vamos a ver si es el que yo estoy pensando. Famoso 2:5. Ahora lo vamos a ver también. Aún estando nosotros muertos, vea qué parecido. Nos dio vida juntamente con Cristo, por eso salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Ahí está, nos resucitó. Si no resucita Cristo, no nos puede dar vida. Si Cristo no resucita, nosotros no podemos tener vida. Y la vida la concedió cuando Él resucitó. Por eso es que el hombre no tiene excusa ante Dios, ante una salvación tan grande como la que nos ha dado. Entonces, lo que tenemos aquí es el verbo, que es un verbo compuesto, que está compuesto por esto que aparece aquí, so, hacer, y esta palabra que es hizo, digamos, hizo vida o dio vida, porque es que pieo no solamente significa hacer, tiene otros valores. Entonces, dar vida. Eso es, aquí lo está diciendo, lo traduce como hizo vivir, nos hizo vivir. Sí, eso es dar vida. Hacer vivir es dar vida, juntamente. Pero nos está diciendo a vosotros. Pablo está revelando que a vosotros, pero le dio vida también a Jesús. Por eso está el sin, porque es la unión del gimas con el apto. El gimas, segunda persona plural, apto, tercera persona singular. Está hablando de nosotros, obviamente, la iglesia y él. Por eso está aquí. O sea, me explico. Este gimas apto esto es una asociación. Es una asociación entre él y nosotros. En este caso, vosotros, Pablo utiliza la segunda persona, refiriéndose, en este caso, a los romanos. Esta vida es una vida en común. ¿Quién puede pensar que Cristo puede volver a morir? Les hago una pregunta. Vamos a ponerlos por aquí para verlos mejor. ¿Cristo puede volver a morir? No. ¿Por qué no puede volver a morir? ¿Por qué la muerte no lo puede matar otra vez? Porque resucitó de entre la muerte. O sea, ya tiene el poder sobre la muerte. La muerte no tiene poder sobre él. Por eso él no puede volver a morir. Ese Cristo que se le apareció a los discípulos ya no puede morir. No puede morir. ¿Por qué? Porque resucitó. ¿Y sabía usted que él no resucitó solo? Tú y yo resucitamos juntamente con él. Por eso es que por ahí García mete el cuento que es en el bautismo, donde nosotros morimos con él. Él cree que es en el momento del río donde esto que Pablo está explicando se da. Total y absolutamente falso. Pablo está hablando vosotros, y cuando dice vosotros, se exceptúa él, porque él es el que está hablando, pero está refiriéndose a la generalidad de la iglesia, a la totalidad de la iglesia. Cuando él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados. Pero lo que está siendo sepultado es el todo con él. La totalidad, aquí está la totalidad. Vosotros, les dice. Por supuesto que Pablo está incluido ahí, pero él utiliza el vosotros. Una forma de hacerlo para referirse a ellos. Hay ocasiones en que se menciona también, él se incluye dentro de nosotros. Esto es importantísimo entenderlo. Juntamente nos dio vida, ¿a quiénes? A vosotros. Dio vida a vosotros. ¿Quién es el que está dando vida? El que está dando vida aquí es el Dios. El que está dando vida aquí es Dios, el Padre. Nos está dando vida a nosotros juntamente con Él. Y por supuesto es cuando Él, como lo estábamos leyendo del 6, juntamente con Él, nos resucitó. Aún estando muertos de pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero si Cristo está muerto, no nos puede dar vida con Cristo muerto. Es cuando Cristo resucita, que tiene vida, en ese momento, ahora sí,
nosotros tenemos vida. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Vuelve a utilizar nuevamente el con, supongo que es el sin, habría que verlo, después lo podemos ver. Déjenme para verlo un segundo aquí, yo soy de Efesios. A ver si es el sin nuevamente. 2:6 de Efesios. Efesios 2:6. Dice, dice, es que puede ser perfectamente de asociación, el dativo en, está la preposición en. Dice, y nos resucitó con Él y nos sentó en lugares celestiales, que ese en es totalmente locativo, por supuesto. ¿Dónde nos sentó en lugares celestiales? ¿Con quién nos sentó? Con Cristo Jesús. El en es totalmente asociativo. Tiene dos sentidos diferentes. Por la construcción misma no permite otro locativo, no va a decir dónde. Cristo no va a ser un lugar. Pero los lugares celestiales sí es un lugar. Cristo es una persona, por tanto, sí puede haber asociación con esa persona. Por tanto, por eso Valera traduce con Cristo. Dice, déjeme ver, con Cristo. En lugares celestiales, con Cristo. Y con es totalmente asociativo, en compañía con Él. Nos sentó y lo da por un hecho. Desde el momento que usted creyó a Cristo, Cristo te dio vida, la vida que nos dio en su resurrección, donde estábamos ahí incluidos, y a partir de ese momento usted es sentado en compañía de Cristo Jesús en los lugares celestiales donde nadie te puede arrancar de ahí, porque has vencido la muerte. La muerte espiritual, has vencido la muerte espiritual. Posteriormente venceremos la muerte física mediante la resurrección de nuestros cuerpos. Cuando sean resucitados nuestros cuerpos, ahí es donde se va a cumplir que ya, porque a Dios le interesa el cuerpo. No crea que usted va a estar en una nube blanca, transparente como Gasparín, con un arpa, que esta es la mentira que nos metieron los pentecostales, hablando en el campo evangélico, de que eso es lo que va a suceder, que vamos a estar caminando con cuerpos transparentes, luminosos, las calles de oro que están en el cielo. Y nos engañaron durante todo, muy lindo sonaba eso, muy etéreo, ¿verdad? Pero no es cierto. El cuerpo siempre ha sido importante para Dios y Dios nos quiere en cuerpos transformados, que tienen gloria, pero son cuerpos transformados del verbo metamorfo. Entonces, aquí vamos viendo. Saludo a Gabriel Cubillán, desaparecido, Estuardo Cruz, debe estar por ahí George, porque veo que están saludando a George. Déjeme ver si es que está Georgín, ahí está Jorginho. Saludos a todos, Dios les bendiga. Gabriel Cubillán, Adrián, solo la bestia hace su ritual extraño en el bautismo, un acto realizado una vez por todas y para siempre. Profe, saludo a Estuardo, que por ahí me mandó un vídeo donde me estaban haciendo una biografía muy malo, ese biógrafo. Tiene muy malos los datos. Ese no soy yo, ¿verdad? Torcieron totalmente y me pusieron a nacer en Limón. No, yo nací en Turrialba espiritualmente. Ok, entonces aquí están saludándose. Osvaldo, saludo a caballero. Que Dios me lo bendiga a él y a su familia. Entonces, estamos por acá. Pero ¿qué es lo que el texto está diciendo? Es que no vamos a inventar nada. Lo que está diciendo lo vamos a ver. Dice que estando muertos en pecados y en la circuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente, dice Valera, ahí después dice, con él, con Cristo. Es lo que dice el texto. Vamos a verlo acá. Estamos revisando para ver si hay alguna situación que se presente aquí con Valera. Dice con él.
Correcto, así es el texto original, con él. En asociación a él, unido a él, nos dio vida. ¿Cuándo fue eso? También, discúlpenme que se me pasa. Vamos a saludar a Huguito. Vamos a ver qué se me hizo. Sí, me brinqué algunos, seguro. Vamos a ver dónde están por acá. Lionel, ya lo saludé. Lisette, Dios te bendiga, Lisette. Para verlo, vamos a ver dónde está Humín. Hugo debe estar abajo. Vamos a ver a Hugo. Hugo García es el último, sí, que Dios me lo bendiga, Hugo. Así ya no lo miraba. Ok, entonces, bueno, aquí está la tropa, en clases. En clases, ok. Eso es lo que el texto está diciendo. Estando muertos, vea el contraste que hay entre muertos y vivos. Nos están dando vida a nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. ¿Muertos cómo? ¿De qué modo? ¿Físico? No, por supuesto que no. Si no físico, ¿qué es? Espiritual. Entonces, ¿hay muerte espiritual? Claro. Yo no entiendo cómo lo pueden negar. Hay muerte espiritual. Estábamos muertos espiritualmente. ¿Vivíamos físicamente? Sí, respirábamos. Bombeaba el corazón, el cerebro trabajaba, caminábamos, etc. Estamos vivos físicamente, pero espiritualmente estábamos muertos. Es lo que está diciendo, vea. Para que vean que no estamos metiendo cuento. Muertos estando. Con referencia a las transgresiones. Para Thomasin, esos son caídas. En general, se traduce también como, algunos traducen hasta como pecados, transgresiones. ¿Cómo lo dice Valera? Dice pecados. Traduce pecados. Literalmente esta palabra es transgresiones, pero transgresiones no es exactamente lo que dice para Thomasin. O sea, para Thomasin no es exactamente transgresiones. No tenemos en castellano una palabra para traducir para Thomasin. Eso equivaldría como decir ni siquiera en latín, tampoco. Tendríamos que hacer una transliteración y tomar la prestada del griego y acoplarla a nuestro vocabulario como una transliteración. Como cuando usted hace con hadis, hades, blasfemia, blasfemia. Son transliteraciones. El paso literal de la palabra, eso es transliteral, pasar literalmente a como está escrita en este lenguaje, pasarla. Eso significa caer al lado, una caída al lado, caer más allá, implica la transgresión. Por eso yo sé, digamos, la transgresión, que significa transgresión, que es ir, ingresar más allá, ingresar traspasando, ingresar al otro lado. Está implicando, por supuesto, lo prohibido. Transgredir es violar, es pasarse, como decimos, pasarse de la raya. Estábamos muertos en todas las transgresiones. Habíamos quebrantado por completo y absolutamente la ley de Dios. Y por supuesto, habíamos deshonrado a Dios, y ese pecado nos separaba completamente. Entonces, si estamos muertos, ¿qué es lo que se requiere? Al muerto lo que hay que hacer para revivirlo, darle vida. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Y está indicando de la condición terrible que tiene, porque es un incircunciso. La palabra incircunciso era la forma para hacer referencia dentro de un contexto judío a los gentiles. Entonces, y en la incircuncisión, en la gentilidad de nuestra carne, en nuestra corrupción, en nuestra perversidad, como personas paganas, porque él hace una diferencia.
Los que tenían la revelación eran los judíos. Los que tenían conocimiento del Dios verdadero eran los judíos. No había otra nación que tuviera ese conocimiento. Nada, no había otra, solo ellos. Ni los babilonios, ni los sirios, ni ninguna civilización, los egipcios. Todos eran paganos, todos eran politeístas. Entonces, aquí cuando habla de la incircuncisión de nuestra carne, nos está hablando de nuestra corrupción. Corruptos completamente. Estamos muertos debido a la corrupción de nuestra carne. Por eso éramos empedernidos, pecadores. Y es que aquí es donde empieza la confusión, porque dicen, pero antes cuando éramos impíos éramos pecadores, pero ahora como cristianos también pecamos. ¿Cuál es la diferencia? Es que ahí es donde está el asunto. Tiene solución en nuestra problemática, en nuestro estado de corrupción a posteriori. Pablo se queja en el capítulo 7 de Romanos y dice, yo quiero hacer el bien, yo tengo disposición de hacerlo, pero hay una fuerza que me arrastra el mal. ¡Wow! Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no muere el bien. Siempre habrá una lucha, pero Dios está tratando primero el problema espiritual. Y para poder solucionar el problema espiritual tiene que darle vida. Y para poderle dar vida, la única manera es perdonando. No hay otra forma. De otra manera, no nos podría dar vida. Sin antes perdonarnos, pero absolutamente todo. Por eso es que los arminianitos, toda esta gente, con mucho respeto, muy ignorantes, tienen que estar creyendo que cada vez que piden perdón se les vuelve a dar vida. Y vuelven a recobrar la salvación. Una completa locura. Y vea que dice, os dio vida. Y por ahí decía atinadamente Edgardo, de una vez y para siempre. Para no perderla. Porque de otra manera, nosotros nunca podríamos crecer. Estaríamos en un círculo vicioso. ¿Qué es lo que está esta gente? Círculo vicioso. Peco, me arrepiento. Peco, me perdonan. Peco, me vuelven a dar vida. Me arrepiento y me vuelve a dar vida. Peco, me arrepiento y vuelvo a ser justificado. Vuelvo a pecar, pierdo la justificación. Por tanto, vuelvo a perder la vida. Me meto en un ayuno y pido perdón, recobro. Un círculo vicioso, eso es lo que tiene esta gente. Dele. ¿Por qué razón? Porque no quieren aceptar el perdón, que ahora quiero que lo veamos con este panta. Todos los pecados, todas. Y vamos a discutir esto, si son todas o no son todas. Hay un X número, voy a adelantarme un poquito, hay un X. Vamos a poner que este número sean 200 personas. Están en un lugar 200 personas. Y se oye una voz que dice, vengan todos a comer. ¿Usted cree que van los 200 o van solamente una parte? De pronto el que llama se equivocó y dijo, perdón, todos, pero todos los niños. Vamos a darles de comer primero los niños, todos los niños. Entonces hizo una excepción. Dijo todos y agregó que todos los niños. Pero cuando se dice todos, son todos. Entonces esto se queja y dice, bueno, señor, usted tenía que explicarse mejor. Aquí estamos 200. Si usted dice, pasen todos a comer, pasamos todos. No, disculpe, me equivoqué. Tenía que especificar para que no hubieran confusiones. Entonces sucede que estos pobres hermanitos, ¿verdad? Nos vienen con el cuento que todos son los pasados. ¿Pero dónde dice pasados ahí? ¿Y a dónde dice futuros, presentes? Bueno, señores, pero es que si dice todos. Yo le pregunto a usted que si Dios perdona los pecados presentes. Sí, bueno, entonces ahí van todos. A no ser que, si Dios perdona solo los pecados pasados y no perdona los pecados presentes, entonces, si usted sí tiene razón, son solamente los pasados, porque solamente Dios perdona los pasados, nada más, los presentes no los perdona. Ahora,
Sí perdona a los presentes. Cuando dice todos, son todos. Y por supuesto, si perdona a los presentes, va a perdonar los futuros. Dios no da vida por partes. No. Es un solo sacrificio. Y ese solo sacrificio tiene que dar para todo. Tiene que darnos la salvación completa. No por partes. No, es que Dios no hace eso. Cristo se entregó completo para darnos todo completo. Los que creen que la salvación se pierde, les dieron una salvación en parte, le dieron un bono nada más. Unos bonos, unos tickets les dieron. Tome, esta es la primera parte. Y la segunda parte, esta es gratis. La segunda no es gratis. Ah, no, te va a costar. ¿Cómo? Lágrimas, sudor y sangre. ¿Cómo? Vas a tener que luchar contra el pecado y tienes que vencerlo con la ayuda de Dios. Y entonces convirtieron a esos cristianos religiosos, de que pasan todos los fines de semana a pedir perdón porque también hizo el agua de fuego. Esta es la patética situación que tienen todas estas personas, porque no le creen lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice a mí, espanta todos los pecados. Todos son todos. ¿Dónde dice pasados? ¿Y dónde dice presentes? No tiene necesidad, Señor, si dice todos son todos. Si hay 200 personas y les dice, pasen todos a comer, le pregunto, ¿pasan los 200? ¿O pasan una parte? Porque los que pasan dicen, qué raro, nos dicen que pasemos todos, ¿será que somos todos? ¿Pero usted entendió bien el castellano? Sí, todos son todos. Así que si todos los pecados son todos. Todos los pecados, porque Él murió por todos. Él murió por todos los pecados. Y el perdón tiene que ser por todos, no por una parte. Eso se lo inventaron los arminianitos, es que así es como se les dice, los que creen que la salvación se pierde, incluyendo todas las sectas cristianas que hay. No creen, no han logrado creer todavía, no les ha amanecido que aquí dice que son todos los pecados, todos son todos. Yo sí puedo decir pasado, presente y futuro, ¿son todos? Claro. ¿Todos los pecados pueden ser los pasados, presente y futuro? Claro. Pero para que no sean todos, ¿qué requiero? Bueno, que usted especifique. En este caso tendría que poner Pablo aquí los pasados. Y que nadie me vaya a 3:25 Romanos, porque ahí no está diciendo que ha perdonado, ahí no está hablando de perdonar los pecados, está hablando de pasar por alto el castigo por los pecados. No habla absolutamente 3:25. Déjeme para buscarlo de una vez, 3:25. Vámonos a 3:25, ya que estoy tocando el punto. ¿Qué digo? Ya voy. Aquí, vamos a ver acá. 3:25 de Romanos. Vamos a ver. ¿Qué dice? Vamos a ver. Vamos a entender esto. Porque este proyectónoton, ve, han llegado a ser antes, los que han llegado a ser antes. Entonces dice, ve, aquí habla de que, aquí no habla que Dios ha perdonado los pecados, eso es mentira. Y no van a encontrar en ningún lado que lo que Dios perdonó fueron pecados pasados. ¿Quién se inventó eso? ¿Qué dice Hugo? Cube, te extrañaba la bestia de Ángel. Profe, ¿cómo aplicaría 1 Juan 1:9 a este tema? Confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Colosenses dice que ya nos perdonó. Bueno, esa es la misma pregunta que se hacen los arminianos y que es el argumentillo pobre que tienen para decir de que si ya están todos perdonados, ¿por qué está perdonando? Entonces, el punto es que cuando Dios perdonó en la cruz, ¿qué fue lo que perdonó?
porque se habla del perdón en la cruz. Ahí tienen que ser todos los pecados. No puede estar perdonando, no puede estar Dios perdonando solamente una parte cuando Cristo ha hecho un sacrificio completo. ¿Cómo yo voy a hacer un trabajo a un patrón y le termino el trabajo y el patrón solamente va a cancelarle una parte nada más? Me va a cancelar una parte nada más. Cristo viene y dice, morí por los pecados de todos. Y le dice el Padre, bueno, si moriste es por todos, pero yo solamente voy a perdonarles una parte de la deuda de ellos. Yo pagué la deuda por ellos, toda la deuda la pagué, le dice Cristo, dice el Padre, sí, pero yo voy a pagar una parte nada más, no quiero. ¿Cómo va a ser un Dios justo va a hacer eso? El Hijo le dice, Cristo le dice, pagué por ellos, Padre, sí. ¿Cómo tú les vas solamente a perdonar una parte? Tienen que perdonárselos todos porque yo pagué por ello. Voy con un amigo y me dice, mira, te voy a comprar unos muebles. Voy a dejar pagado unos muebles. Los voy a cancelar. Usted va simplemente y los recoge. Están a nombre suyo. Cuando llego al almacén y me dice, solamente puede llevarse un sillón. ¿Cómo un sillón? Pero el hombre pagó todo. Sí, pagó todo, pero yo quiero darte solo un sillón. ¿Ustedes qué pensarían de eso? ¿Verdad que no? ¿Verdad que así ese hombre pagó todo el juego de muebles? Cuando yo llegue ahí, me tienen que dar todo, todos los muebles. ¿Cómo me dan una parte? Esto es lo que pasa con el Dios que tienen estas personas. Cristo va y paga todo el precio por mí, por todos mis pecados, porque es por todo mi pecado. Ellos no pueden negar que es por todos los pecados que murió. Entonces te quiere morir otra vez por el resto, lo que le faltó. Pues paga por todos. Y le dice al Padre, Padre, pagué por todos los pecados de Daniel. Y viene el Padre y me dice, Daniel, solamente los pasados te voy a perdonar. ¿Cómo es eso? Pero él murió por todos los míos. ¿Cómo es eso? Por eso Dios otorga un perdón total. Quiere decir que porque Dios me perdona todos mis pecados, es que ya yo no voy a volver a pecar. O sea que cuando Dios me perdona todos mis pecados, Dios dice, te voy a perdonar porque de aquí en adelante no vas a volver a cometer pecados. Por supuesto que no. Pero ¿qué está diciendo el texto aquí? El que tenemos acá. Para darnos vida. Por eso nos perdona todos los pecados. Es un acto de gracia de Dios. Vamos a continuar pecando. Pero para Dios hay un asunto. Para esta gente, Dios perdona, pero imputa. O sea, ellos dicen, Dios te perdonó el pasaje y el pasado, los pecados pasados, pero eso no te los imputa. Pero sí te va a imputar los presentes y los futuros. ¿Cómo? Pero ya Cristo murió por mis pecados, ya pagó la deuda. Dice, no, usted sabe cómo Dios, ¿no? Que caprichoso. Ha decidido que solo una parte va a dar. Eso es una tremenda mentira. Ahora, perdono todos los pecados, sí. Es el acto de gracia de decir, te perdono todo en base a lo que Cristo hizo. Usted no hizo absolutamente nada, pero por gracia Él perdona. ¿Cuál es la diferencia entre escuchen lo que les voy a decir, cuál es la diferencia entre el perdón que nos dio cuando llegamos a Cristo y el perdón que recibimos ahora? La diferencia es que cuando Él dice que perdonó los pecados, ya no va a imputar más el pecado de manera que me pueda condenar. De manera que ese no me va a afectar mi salvación. ¿Cómo hace Dios entonces con el pecado del cristiano? Estamos hablando del cristiano. ¿Cómo hace Dios con respecto a este pecado? ¿Lo imputa? No lo imputa. Pero sí lo castiga. Pero sí lo aborrece. Pero el hombre le va a perjudicar su pecado, le va a dañar su pecado, porque el punto es, vamos a ver, ¿cómo mira Dios al cristiano? ¿Lo mira perdonado o no lo mira perdonado? Lo mira perdonado.
Eso no quiere decir que al mirarlo perdonado, Dios ignore que ese cristiano peca. ¿Cómo soluciona Dios el problema? Si Dios dice, si yo le imputo el pecado, lo voy a condenar. ¿Qué es lo que hace él para no condenarlo? ¿O qué fue lo que hizo? Que Cristo murió y pagó todo. Eso es lo que nos garantiza a nosotros que no nos va a traer la condenación, porque Cristo pagó todo. Y es la consideración que hace el Padre. Y el Padre lo considera. Señores, ahí está la palabra, considerar, logízome. Es la palabra que tenemos clave ahí. Y él considera, no simplemente porque a él se le antojó, sino que hay un efectivo pago que se dio por todos mis pecados. Por eso nosotros, cuando comprendemos eso, nos convertimos en verdaderos, primero, conocedores de Dios, adoradores, personas que están dispuestas a servirle, personas que no están dispuestas a abandonarlo por cualquier tontera. Fieles al Señor cuando comprendemos lo que Él hizo por mí. ¿Cómo trata Dios el pecado? Bueno, como siempre lo ha tratado, con fuego, con castigo, pero no puede tocar el pacto que ha hecho, que ha ratificado con la sangre de Jesús, no lo puede, porque si algo que tiene Dios es que es un Dios veraz y es fiel. Y Él dice, bueno, pagaste por ellos, lo contabilizo en favor de ellos. Como está cancelado, no lo imputo más. Pero eso no quiere decir de que usted no cometa pecado, solo que no le imputa. ¿Por qué no le imputa? No le imputa porque ya se pagó por él. Sin embargo, el pecado que nosotros cometemos, ¿qué pasa con ese pecado? ¿En qué nos puede perjudicar? Está por demás decirlo, el pecado, lo que puede hacer con un cristiano. Si se deja dominar por el pecado y si cae en un estado terrible de pecado. Todos los cristianos pecamos, todos. Eso es algo natural en todos los cristianos y en todos los seres. Nuestra carne no ha sido cambiada. Yo no sé por qué hay gente que tiene la idea de que cuando llegaron a Cristo, ellos en cuanto a su carne, ha sufrido una transformación su carne es tan perversa como lo era antes. Igual. Por eso es que hay cristianos que ustedes se horrorizan cuando dicen, pero ¿cómo este cristiano cayó en adulterio? Si eso lo hacen los impíos. Bueno, precisamente porque su carne es corrupta. Entonces, ¿qué pasa si un cristiano cae en adulterio? Lo que pasa es que primero que nada, si es un cristiano, vamos a partir de hecho que es un verdadero cristiano, se va a sentir mal. Las consecuencias que va a acarrear, la situación que va a enfrentar, su desplome espiritual, su autoestima, su testimonio, cómo lo mira la gente. Usted sabe que el peor enemigo de un cristiano es otro cristiano. Tiene la capacidad de hacerte pedazos. Cuando tú caes en pecado, tiene la capacidad de hacerte pedazos. Te puedes chuir. Aquí en la apología lo vemos que están deseando ver un error de alguien para hacerlo pedazos. Ya sabemos como lo sucia que es la apologética, es sucia, la apologética sucia. Es como la política. Igual de cochina y sucia es la apologética. Esta está la apologética. La apologética sucia, porque debe haber una apologética decente que lamentablemente, pues, la apologética sucia todo nos ha pringado de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la misma consecuencia que tiene. Dios advierte al cristiano en contra de, Pablo decía, la fornicación, por ejemplo, la fornicación y el adulterio. Cuando digo fornicación, me refiero a cualquier inmundicia, no solamente la palabra fornicación, pornía, no solamente habla del cuentito que nos metieron, que es la relación entre solteros. Dejen de hacer esa locura. Fornicación tiene que ver con todos los actos inmorales. Fornicación, adulterio. Por sí mismo lleva el sello por sí mismo de un gran problema, aún pidiendo perdón. Porque a mí nadie me mete el cuento de que cuando el pastor cayó en adulterio, el hermanito cayó en adulterio, lloró, pidió perdón público y todo, las consecuencias me las quitó encima. Jimmy Swaggart, un gran predicador, lo tenía todo lo tenía. Cayó el hombre X, nunca fue el mismo. ¿Cuál fue el precio de Swaggart? La ignominia, la vergüenza,
el desprecio y lo peor de todo, no poder levantarse con la misma fuerza que tenía. Se paga un precio altísimo. Entonces no solamente es pedir perdón, porque esta gente tiene la idea, si usted pide perdón, yo sé, como que ellos tienen la idea de que al pedir perdón ellos, la situación queda igual. No, es un precio altísimo que se ha pagado. Y todos los que caen y los que caemos en pecado, tenemos que pagar las consecuencias, porque bien lo dijo Pablo cuando dijo, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y de la carne segará corrupción. Va a producir. Si siembra para la carne segará corrupción. ¿Y qué clase de resultado, qué clase de cosecha es esa? Por tanto, ese pecado que usted comete, que Juan dice, que lo confiese, es para beneficio suyo. Pero dependiendo del pecado, por más que usted llore, por más que usted lea Juan 1:9, que si confesamos, claro que te perdona. ¿Y las consecuencias, cómo te las soluciona Dios? La mujer se suicidó porque usted traicionó a su mujer, la mujer no lo aguantó y se quitó la vida. Usted va a cargar todo el resto de su vida el peso de la muerte de su esposa por tu adulterio. ¿Cómo vas a hacer? ¿Pidiendo perdón? No lo vas a lograr. No vas a lograr recobrar la vida de su esposa. Estas son las consecuencias terribles. Y esta es la razón por la cual nosotros le pedimos perdón al Señor. Por eso Juan decía, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. O sea, es como decir, el remedio, ni modo. ¿Y qué pasa con el cristiano que se cierra, que se endurece, pertinaz en lo que está haciendo? Paga terriblemente su consecuencia. Se hunde completamente. Pero no puede ser llevado a juicio porque ha habido una declaración, lo que muchas veces dicen en los tribunales, por una figura legal no lo pudieron encerrar, pero ¿cuál figurita? Aquí no hay una figurita, aquí hay todo un sacrificio poderosísimo en favor del pecador que lo ampara eternamente, porque Cristo vino a salvarnos por toda la eternidad. Cristo no vino a salvarnos por ratitos. Entonces le respondo a la pregunta, ¿por qué razón, Hugo, tengo que confesar? Por esa situación que se presenta. ¿Cómo afecta al cristiano el pecado? El pecado no lo puede afectar para condenación, porque está perdonado, porque está justificado, porque él de ninguna manera, que no han podido jamás con ese texto, no han podido. Se lo voy a regalar de nuevo. Se lo voy a regalar de nuevo. Patético, totalmente patético aquí la situación. Romanos 4:8. Vamos, ya lo hemos visto, pero es que yo no me canso de enseñarles a ustedes este texto para que ustedes lo vean bien. ¿Qué fue? De dónde Pablo está tomando este texto. Este texto lo escribió Pablo, no lo escribió David, lo escribió Pablo. Que lo tomara la Septuaginta, lo tomó, pero lo aplica Pablo y dice, escuche, bienaventurado el varón del cual de ninguna manera. Entonces yo le pregunto a esta gente que me digan quién es el Macario Sanir. ¿Quién es? Un extraterrestre tendrá que ser. Tiene que ser un extraterrestre. Ningún ser humano puede ser un Macario Sanir, porque sucede que si es un ser humano como usted y como yo, el texto dice claros, sin ambajes, sin nada que usted le quite, le ponga, dice, de ninguna manera computará o imputará que el pecado. A no ser que usted no sea un Macario Sanir. Que está mencionado en 1:12 también de Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Es un Macarios. Pero este título, este adjetivo, Macarios,
expresa a una persona afortunada, dichosa, digno, así lo dice la definición también, digno de envidia, celebrado, lleno de congratulaciones. Es la persona que todo el mundo felicita. Dichoso. ¡Qué privilegio el que usted tiene! ¿Le parece poco el privilegiazo de que no se le impute más su pecado? El pecado, vea el pronombre relativo. El pecado del profe, por ejemplo. Porque yo puedo cambiar esto y ponerle un nombre a este who. Está cumpliendo función de complemento del nombre. Yo lo paso acá y lo coloco acá. Entonces, el Señor, y que de paso, este profe es el mismo Macarios. Es el mismo Macarios. Vea lo que dice el texto. El texto diría así. Esto es una oración subordinada adjetiva de complemento del nombre. Es, entonces sería, el Señor de ninguna manera imputa el pecado a quién, a este who, que puede ser usted o yo, del profe, coma, Macarios, el hombre Macarios. Porque este who está haciendo referencia al Macarios Anir. Dichoso. ¿Por qué dichoso? ¿Por qué Macarios? ¿Por qué no se le va a imputar el pecado? A poner a la cuenta. Tres cosas tenemos aquí. Una, aoristo. Dos, subjuntivo. Y tres, voz media. Aoristo, subjuntivo medio. Logicite. Aoristo en el acto. Ya no, ya de ninguna manera, ya. Está hablando de una acción ya. Y el subjuntivo indica la posibilidad. Ya de ninguna manera hay posibilidad. Y voz media que expresa el interés que tiene precisamente, que es Dios, el interés que tiene Dios, el no interés que tiene Dios, la no intención que tiene Dios de imputarle bajo ninguna circunstancia el pecado. Dije bajo ninguna circunstancia. Aquí en el UMI implica todo lo que usted se puede imaginar. Todo lo que los arminianos meten es que si deja la fe, es que si abandona, es que si comete adulterio, es que si hace esto, es que si hace el otro. Todos son circunstancias. Puede meter circunstancias, excepciones, lo que a usted se le mete en la jupa, la fantasía que usted quiere, todo lo subjetivo que usted quiere ser, y le dice never, nunca. Lo dice el señor Wallace. El señor Wallace dice, ni lo hipotéticamente que usted se puede ocurrir que pueda suceder en el futuro, el UMI descarta totalmente. Vamos a ver si entendemos. Esto es un modificador verbal, enfático, es doble negación de este verbo. O sea, está esta palabra imputar, ¿qué es lo que es lo único que puede hacer que se condene un cristiano? Es que Dios impute. Porque con solo un pecado que impute Dios te condenaría. ¿Y dónde queda la justificación? ¡Qué rebarbaridad! ¿Y la justificación qué se hizo? ¿Dónde está Dios? Pablo conoce la justificación mejor que nadie. Desde los 21 siglos que hay de cristianismo, nadie conoce mejor la justificación que el que explicó la justificación. ¿Por qué es que no imputa
No está diciendo que está pasando por alto los pecados, porque Cristo murió por todos, por el pecado que yo iba a cometer en el año X, cualquier año de mi vida. Cristo había pagado por ese pecado. Tendré ganas de pecar, si lo hago conscientemente y tengo que pagar la consecuencia de darle gusto a mi carne. Nadie escapa. Nadie escapa. Dios es meticuloso en eso. Nadie escapa. Por eso hay mucho dolor por nuestros errores, otros errores y los que podamos cometer ahora. Que esperamos que no sean errores o pecados que puedan marcar nuestra vida, el resto de nuestra vida. Un adulterio, un asesinato, una estafa enorme que me pueda mandar a la cárcel y pueda arruinar toda mi vida. Si tan solo entendiéramos, miren, le he explicado esto a personas que creen que la salvación se pierde y ni aún así les entra la jupa. Qué gente más errada, por Dios bendito. ¿Por qué Pablo está diciendo que de ninguna manera lo va a imputar? Porque Pablo entiende lo que es la justificación y lo que significó la justificación. No hay dos justificaciones, no hay 3, ni 4, ni 200, ni 5,000 mentiras, rementiras y supermentiras. No existe eso. Créanle entonces a la iglesia, a la ramera católica romana, que habla de 3 etapas de la justificación, que no dejan de ser 3 justificaciones. Sí, estoy viendo. Saluda a Electra, vamos a saludar a Electra. No será imputado ningún pecado, pasado, presente y futuro. Electra, que dice que es católica, que viene. Yo le dije, Electra, usted no es católica, porque los católicos no creen en seguridad de salvación. ¡Electra! Usted no es católica. Usted está creyendo lo que la palabra de Dios dice. Usted no puede ser católica. No la van a aceptar. Digan que usted vaya a su capilla y diga, yo creo que la salvación no se pierde. Yo creo en 4:8 de Romanos. Me dice que no me imputará el pecado. Te sacan. Tú no eres. El sacerdote te hace un exorcismo. Si Dios imputara los pecados, sería un Dios mentiroso. Porque no estaría cumpliendo con la... Mire, señores. Qué vergüenza dándoles cátedra Electra a todo mundo, dándole cátedra a todos los evangélicos que dicen que la salvación se puede perder. Electra, ¿verdad que usted, Electra, lo entiende súper fácil? ¡Súper fácil! Ahora, cuando Electra dice, vuelve a fiestar, ella sabe que con Dios no puede jugar, y aunque Dios le ha perdonado todos sus pecados, va a pagar cualquier... ¿cómo que se llama? Desafuero que cometa. Nosotros nunca hemos negado eso. Nos han tratado de antinomianos, libertinos, son puras mentiras, puras pajas. De estos pobres que no tienen argumentos. Contra esto no se puede. No se puede. Habiéndoos justificado a causa, todos los eruditos que saben de griego están de acuerdo y dicen, diceosentes en Romanos 5:1 es causal. A causa de haber sido justificados, tenemos paz. Seguimos teniendo paz. Vamos los durativos, presentes durativos. Seguimos teniendo paz perennemente. Gracias a la justificación. ¿Qué quiere decir tener paz para con Dios? Es tener relación con Dios. Una relación que no se rompe. Como la relación que no debe romper el padre con su hijo. Ahora le decía a un hermano esto, que está ahí metido, que la salvación se pierde. Es otro tema. Me dio los argumentos, por favor. Digo, mire, hermano, usted los argumentos que usted me dé, todos se los voy a refutar. Todos los que tienen. Todos los argumentos que tengan los que creen que la salvación se pierde, todos los podemos refutar, pero todos, absolutamente todos. Y denos la oportunidad de enseñarles para que salgan de la esclavitud en la que se encuentran. Siguen esclavos. ¿Cómo es posible? ¿Qué manera de creerle a la palabra de Dios? Para mí estos, mira,
2, 4, 6, 8 palabras. 8 palabras necesitó Pablo para sentenciar a todos los que quieren negar la salvación segura. Señores, aquí no hablamos del 90%, ni el 95% de seguridad de salvación. Aquí hablamos del 100%. Porque hay algunos que hablan ahí, ponen condiciones que si persevero hasta el fin, eso sí está salvo, si no persevero, no. Ya usted es amigo del arminiano, usted está emparentado con él, porque ya está. Y entonces, claro, los arminianos dicen, los calvinistas nos gustan, porque los calvinistas no son antinomianos. Ellos dicen, no. Es que nosotros, cuando nos promovió el pecado, mire, señores, me precio de ser medianamente inteligente en griego para poder entender lo que aquí dice. Me remito a las pruebas para que me diga cualquier teólogo si estoy haciendo bien el análisis sintáctico o no lo estoy haciendo bien. Todo esto está hablando de Macario Sanir. Está dentro de una oración subordinada. Sí, esto es una frase. ¿Por qué? Porque la oración subordinada adjetiva está atribuyéndole algo al Macarios, está hablando del Macarios, diciéndole algo. Esto equivale a un adjetivo. Eso nos ha enseñado la gramática. Que si es una oración subordinada adjetiva, equivale a un adjetivo. Todo esto equivale a una atribución acá. Pero dentro de la subordinada tenemos completísima una oración. ¿Y qué me dice? Kyrios, nominativo, sujeto, núcleo sujeto. El Señor, de ninguna manera, póngalo adelante o póngalo después, imputará. ¿Qué? Complemento directo, el pecado. ¿De quién? El pecado de. Y usted le pone el nombre que usted quiera. Pero es que este de se refiere a este. Entonces yo puedo sustituir esto por esto. Y yo puedo decir, el Señor de ninguna manera imputa el pecado del Macarios, del hombre Macarios, del varón Macarios. ¿Y por qué cree que dice? Creo que es 10:17, 8:12 de Hebreos. De ninguna manera me acordaré. Utiliza un subjuntivo en uno y un futuro de sus pecados. ¿Ya perdonados? No me acordaré. ¿Por qué? Porque no los va a imputar. Implica eso, de que Él no vaya a juzgar mi pecado. Estamos hablando de un asunto puramente legal. Usted no hizo nada para librarse del pecado. Usted no hizo nada. Otro te libró. A usted no se le imputa ningún pecado porque alguien murió por ti y pagó por ti de manera completa. Usted tiene que adorar a ese alguien. Usted tiene que venerar a ese alguien. Usted tiene que respetar a ese alguien. Usted tiene que cantarle a ese alguien. Usted tiene que entregarle toda su vida a ese alguien. Usted tiene que vivir para él toda su vida y amarle con todo su corazón, su mente y sus fuerzas. Usted no lo hace, ni yo lo hago, porque no hemos comprendido la magnitud. Pero cuando lo comprendemos, nos exhorta a eso y nos dice, wow, qué mezquino soy con Dios. Yo por lo menos digo, Dios, pero casi todos los días te estoy sirviendo, estoy haciendo programas, estoy enseñando. Creo, Señor, que estoy haciendo el trabajo. Creo que estoy contribuyendo de alguna manera, Señor. Por lo menos me siento consolado, confortado. ¿De qué algo le doy? Tal vez no le doy todo. Debería darle todo, pero tengo que hacer otras cosas. Pero creo que por lo menos con predicar y llevar esta palabra, yo creo que de alguna manera le estoy agradeciendo a Dios lo que ha hecho por mí. ¿Cómo es posible que cuando uno está aquí enseñando, aparezca aquí una persona a decir, no, si no persevera, si no es eso, no puede ser, esa persona no puede existir aquí?
Es un error de procreación lo que aparece. Es un acto fallido. Es un fenómeno. Es algo malnacido. No puede estar aquí. No puede existir aquí. No puede. ¿Cómo es posible cuando yo veo la palabra harizámenos en 2:13 de Colosenses? Habiéndoos perdonado gratuitamente. Mire, señores, en griego hay dos palabras para hablar de perdón. La común, que es afimi, que es enviar lejos. Perdonar es enviar lejos. Dios envió lejos de su presencia, sacó, eliminó, lo sacó de su vista el pecado, lo mandó a orar. Pero hay una palabra que indica otorgar algo graciosamente, gratis. Es esta palabra. No es afimi, es harizome. Harizome. Logízome vimos ahora, harizome. Mira, harizámenos. Ay, ay, ay. Vimos ahora logícete, y logícete está clarito con la desinencia cite, que no hay duda que es voz media. Y aquí no tengo dudas porque aquí está el sámenos, que es un participio voz media. Y eso que es importante, eso que tiene que ver. Que Dios ha tenido todo el interés y toda la intención de perdonarte. Todo, ve aquí, todo. Aprenda, diga, panta, todo. ¿Todo qué? Los pecados. Todas las transgresiones. ¿A quiénes? A vosotros. ¿Perdonó? ¿Qué perdonó? Todos los pecados. Complemento directo. ¿A quiénes? Y dice aquí, nosotros. Pablo estaba hablando, ¿se acuerda que les estaba hablando de vosotros? Ahora Pablo dice, habiéndoos perdonado a nosotros, Jimin, a nosotros todos los pecados, o todos los pecados de tu complemento indirecto. El que recibe el beneficio de la acción. ¿Quiénes reciben el beneficio de la acción? Nosotros. ¿Te cuesta convivir con eso? A nosotros no nos cuesta. Para nada nos cuesta. Es como beber agua, totalmente normal. Yo me siento perdonado, todos mis pecados, no tengo conflicto con eso. Lucho con el pecado mío todos los días. Pero lo que yo tengo seguridad es que Udenarani, Cataclimatis, en Cristo hizo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué dijo eso? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró del pecado y de la muerte. Pero vamos a morir físicamente, sí, pero ya esa muerte no tiene poder espiritual sobre mí. El pecado, sí, pero ese pecado ya no puede ser computado. La única manera para que el pecado me pueda condenar a mí es que tenga poder para decirle a Dios, lo apuntas. Y le dice a Dios, lo apuntas porque lo apuntas. Yo soy el pecado. Yo lo hice caer. Así que lo tienes que apuntar. Y le muestra el Padre y le dice, está cancelado. El pecado le dice, ¿cancelado? Sí. ¿Todos? ¿Todos los pecados? Sí. No es que son los pasados y estoy vivo para aniquilarlos con los presentes. Y le dice, no, todos. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? ¡Todos! Se queda el pecado pensando y dice, todos, estoy frito. Entonces, ¿qué me queda? Bueno, lo que tú ya sabes, hacerlos caer, pecar, para arruinarles la comunión conmigo. Pero que están perdonados y que no los puedo imputar para condenación, no los puedo imputar.
Entonces dice el pecado, bueno, así están las cosas. Se va y consulta con el diablo y le dice, diablo, la cosa está fea, no te puedo ayudar aquí. Lo que vas a tener que hacer es engañar al, no sé, al 70%, 75% de los evangélicos para que crean que sí se puede perder. Diablo, tú eres experto, le dice el pecado. Yo te colaboro, lo que sea. Tú eres experto. Decirles que sí se puede perder. Y vamos a tener el 75, 80% de los cristianos, principalmente pentecostales, llenos de miedo, y los vas a tener a mano. No van a poder disfrutar la salvación. No van a poder glorificar al Dios como deberían glorificarlo al darse cuenta que ya ninguna condenación hay para ellos. ¿Qué te parece? Dice el diablo magistral, le dice. Pecado, qué idea más buena tuviste. Por supuesto que les voy a meter esa falsa doctrina. Ahí está. La querían mejor. La querían mejor. Por eso es que aquí el 95% de los hermanos, de los 46 integrantes de Escuela de Griego, salieron, déjenme entrar acá, salieron de esa falsa doctrina. Salieron de esa falsa doctrina. Y el 5%, algunos tal vez ya tenían adelantado o no creían a perder salvación, lo que sea, pero han dicho, reforzamos lo que presentíamos. Así que entonces nos suma casi el 100% entre los que se les enseñó erradamente que la salvación se puede perder, que fue lo que le coqueteó el pecado al diablo y le dijo, diablo, ya fui a reclamar ahí y me acabas de decir el Dios Todopoderoso que todos los pecados fueron perdonados en Cristo Jesús. ¿De quién? De ellos. Bueno, lo bonito es que dice Maldonado, completamos con Hebreos 10:17 diciendo, nunca más me acordaré de sus pecados. Parece que no lo entienden, ¿no? Villegas dice, ¿qué diferencia de enseñanza estar viendo a los viejos piojosos? Gloria a Dios, dice Electra. Gracias, nos libró de la condenación del pecado, venciendo en el aire, lo estamos juntamente con él y nos justificó eternamente. Gloria a Dios. La gente está feliz. Mientras aquí están felices, testificando de lo que Cristo ha hecho en la vida de ellos, dándole libertad, y de otro lado están, es otro ambiente. Es increíble cómo estos hermanos se han tragado la mentira del diablo y han dicho, sí, diablo, tenés razón, la salvación se puede perder. Y entonces el diablo dice, qué bien que están muy bien, me alegra mucho. Y dice el diablo calladamente, si supieran que no van a perderla. Entonces, como decimos, ¿qué palabra puedo usar? Los vacila, decimos los ticos. Les pega una vacilada. Le dice a su séquito, en sus reuniones el diablo le dice, demonios, vean. Usted sabe que el diablito es cosa seria el diablo. No es cualquier tonto el diablo. ¿Saben que tengo un altísimo porcentaje de cristianos engañados? No, como dicen los demonios. ¿Cómo? Diablo, ¿qué hiciste? Bueno, te lo voy a revelar. Les hago pensar que los puedo llevar al infierno. Aunque en realidad no los puedo llevar al infierno, ni puedo hacer nada para condenarlos, dice el diablo. Pero mi satisfacción es verlos engañados. Pero ¿cómo odio a esos de escuela de griego? Dice el diablo. ¿Cómo odio ese canal? Lo odio. Porque no lo puedo engañar. No lo puedo engañar. Si yo sin imputar el pecado, aunque así ya lo habíamos visto. Okay. Creo que es suficiente por hoy, hermano. No queda más hoy sábado. 1:30. Es increíble que esta gente, cuando oye algo así, salen en carrera, ¿saben a qué? No decir gracias, Señor, porque este hombre ha demostrado escrituralmente que es cierto, que la salvación no se puede perder, pero salen corriendo, ¿sabe qué? A ver qué hacen para echar abajo la palabra de Dios. Simplemente es terrible. Terrible. Dice, un solo like el mío. Hay 10 tocayos, saludos. Ya miro 16, dice, ok, bueno.
Por aquí resucitó Gabriel Cuya. Está preguntando García, el desaparecido. Me dicen por ahí que no, que andan, que una semana, que el hombre y el otro ni qué decir, ¿verdad? ¿En qué quedaron nuestros adversarios, verdad? ¿Reducidos? ¿Quién dice? ¿Qué dice? Vamos a verlo. Más atrás. Vamos a ver. Es una duda. Buenas noches, profe, pero eso no significa que yo ya tengo vida eterna antes de tener la fe en Cristo. Nadie tiene vida eterna antes de creer en Cristo. Cristo ganó la vida y nos dio vida con él. Eso está en la mente de Dios y es la consideración de Dios. Porque en Cristo y en ese momento, en ese tiempo y espacio, tenía que salvar a toda la humanidad. Él no puede estar en todos los tiempos ni en todas las horas. Es ahí donde está salvando. ¿De qué manera se hace efectiva? Cuando usted cree. Todo lo que hizo por ti es tuyo. Por supuesto. Está ganada por él. Pero te apropias a través de la fe. Pero eso no quiere decir que es que en el momento de que usted cree, empieza la máquina a trabajar para hacerte el pago. Ya creo, entonces todo corre. Vamos a limpiarlo, vamos a hacerle todo. No, ya eso está hecho. ¿Cómo lo hace Dios? No sabemos. Cuando derramó su sangre, dice que esa sangre me limpió a mí. A mí no me limpia otra sangre después. No ese cuento de que fue eso que enseña el hereje García, que seguramente hay un balde de agua, un balde de sangre y te rocea. No, eso es una locura. Fui rociado en el Calvario. Uno cargó tus pecados, David. Dígame si no cargó tus pecados. ¿Usted había nacido? ¿Cómo es que los cargó? Dice Pedro que los cargó, llevó tus pecados. Te pregunto, ¿Cristo llevó tus pecados? Sí, pero ¿cómo si usted no había nacido cuando murió? ¿Cómo los llevó? ¿Cómo es que llevó tus pecados, señor Rodríguez, si usted no había nacido, no había cometido ningún pecado? ¿Cómo es que los llevó? Legalmente. Dios lo considera así. Ahí es la obra que hizo y ahí fue donde alcanzó eterna redención. Eso lo menciona acá en Hebreos, creo que es 9:12. Yo no sé cómo cuesta explicarle y uno no tiene tan fácil todo, ¿no? No hay que darle tanta vuelta al asunto. Tanta vuelta porque ellos quieren darle mucha vuelta. Y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino con su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Tras haber hallado, que es lo que dice el texto, haber hallado eterna redención. No sé cómo lo hace Dios, pero ahí estábamos tú y yo. Todos los hombres tienen posibilidad de ser salvos. No creo en la predestinación y ese tipo, preelección y todo ese tipo calvinista. Yo no creo eso. Y por esa razón es la condenación eterna. La condenación eterna es el rechazo a Jesucristo. No es ni siquiera, en realidad, lo que Dios está viendo es, porque hay perdón para todos los pecados, pero el rechazo, como le decía un hermano, cuando hablaba de la blasfemia del Espíritu Santo, ningún cristiano blasfema al Espíritu Santo, porque ha hecho todo lo contrario, ha aceptado a Jesucristo. Y nadie que lo haya aceptado reniega de él. Que lo confunden, porque ellos creen que renegar es apartarse, el cristiano se fue a tomar guaro, el cristiano se fue a adulterar, el cristiano fue a cometer y fue a pecar. Pero no está en su situación que está. Qué pena tener que estar usando el ejemplo de señor Suárez, pero cuando se va a entrar a aquel cuarto a tener sus cosas con la mujer aquella meretriz, en el momento que sale le dice, usted no cree en Cristo, ¿verdad? Ya. No, claro, yo creo en Cristo, viene a pecar. ¿Usted está negando a Cristo? No, yo no lo estoy negando.
Pero ya nos dimos cuenta que usted salió de ese lugar, sí, sí, es cierto, reconozco, he pecado, soy un pecador, pero eso no quiere decir que yo estoy renegando a Cristo. Ningún cristiano blasfema contra el Espíritu Santo. Eso es una gran mentira. Y ahora alguien me lo dijo por ahí. Que solo el hecho de que Cristo dijo que no hay perdón, entonces eso demuestra que la salvación se puede perder. Está totalmente perdido, muchacho. Absolutamente perdido. Y le expliqué también lo del caso de los fariseos. Por si alguien quiere decir que lo que Cristo está diciendo es que los fariseos están totalmente condenados. El Señor habla en términos generales. Sin embargo, pues la palabra dice que Dios oscureció el entendimiento de ellos, de los judíos. Si estamos entendiendo que los fariseos eran judíos y eran del pueblo de Israel. Yo creo en la restauración futura general del pueblo de Israel. Si usted quiere creer, no lo quiere creer, pues entonces ha desechado Dios a su pueblo. No logro entender cómo hay gente que está hablando aquí de que somos un solo Israel, que somos el Israel espiritual. ¿Cómo somos Israel? Si él ha desechado Dios a su pueblo, usted está hablando de la iglesia. Una completa locura. Él específicamente está hablando de un pueblo, haciendo diferencia al pueblo de la iglesia. Una completa locura. Totalmente diabólica esa doctrina amilenarista. Increíble que ahí está, ya ustedes los conocen, el Graham está ahí metido, posiblemente el Vaz, Juan Manuel Vaz, el Sugel, el Medina, el García, han abrazado esa antidoctrina antisemita totalmente y nos han metido el cuento de que somos, no, que hay un remanente, Esos judíos que vemos salvos son parte de un remanente, pero la totalidad, Dios va a tratar con toda la totalidad del pueblo de Israel. Bueno, ahí están con los likes, peleando con los likes, si hay muchos, hay pocos. No tiene importancia, hermano, eso. Muchas gracias, hermano segundo, primero, por sus preciosas alabanzas. Bueno, no lo harán, profe, porque ellos hacen negocio con la salvación. Lamentablemente así pasa. La doctrina de la pérdida de salvación es un negociazo. No hay una doctrina. Y vea que las sectas religiosas la utilizan. ¿Cómo amedrenta una secta a alguien? Pierde la salvación. Un testigo de Jehová. Si renuncia a los testigos, ¿qué es lo que dicen? Te vas a condenar eternamente. La salvación está aquí. Hablan de perder la salvación. Es la diferencia que hay totalmente. Cuidado con aquellos que quieren venderte la salvación que Dios ya te ha dado. Ok, dice, bueno. Fue el vídeo del Face, profe, los entregó. Los enterró. Fue el vídeo de Facebook, profe, los enterró. Bueno, ese vídeo no lo hice yo. Claro que yo no lo hice, alguien lo hizo por ahí. Yo nada más lo subí en Facebook, pero porque me hizo gracia, ¿no? Hasta el momento sí están sepultados porque no aparecen. Hasta que aparezcan, entonces puede ser que tal vez resuciten. Pero por el momento ya les dimos las honras fúnebres, metimos los últimos clavos que faltaban. Algunos lloraron ahí, ustedes vieron la lloradera que hubo ahí. Seguidores de García, de Medina, estaban llore, que ¿dónde están? Por ahí aparecen diciendo, no, aquí estoy, no me he ido, pues, por ahí regreso, dame una vueltilla, dice. Y el otro no se sabe nada, no sé si anda de parrando o qué. No estaba, ¿cómo es que dice? No estaba loco, no, andaba de parranda, no estaba muerto, no estaba muerto, andaba de parranda. Bueno, mis hermanos, creo que por ahora está bien. Estos mensajes han llegado y sigue convenciendo a muchas personas en duda respecto. Seguimos con esto y ¿qué diferencia? ¿Qué honra a Dios en realidad? Una doctrina donde te están hablando de un Dios que te puede mandar al infierno o un Dios que te ha asegurado su salvación. Y como yo siempre he dicho, ¿será que usted que cree que la salvación se pierde es mejor cristiano que nosotros? Está difícil, ¿verdad? Tendría que ser abismal la diferencia. Y en realidad, pues, conozco más de uno que son más malos que yo.
Son más mal hablados que yo, son más terribles que yo, aunque me quieran pintar a mí como algo terrible. Ahí aquel chavalo llamado Carlos Blanco, aparece un mini video donde aparece él diciéndome la biografía mía y mintiendo, porque me dio risa porque decían que yo me había convertido en un limón y que quién eran mis pastores, no conocen absolutamente nada de mi vida. Entonces, nos vamos. Está en campaña evangelizando. Dejó votado y yo le dije a uno de sus seguidores que le hice 3, 4 vídeos y no respondió nada. El hombre va cansado, como siempre, eso es lo que pasa. Dios le bendiga, pasen buena noche y gracias por atender.